bienvenidos para todos ustedes. Estamos en el primer en vivo de la Asociación de Estudiantes de Nutrición y Dietética a nivel nacional. En esta oportunidad estamos con el objetivo de poder tener una conversación alrededor de la cultura alimentaria, que es veganismo y vegetarianismo, con nuestra candidata doctora, que es Manuela Gallón. Ella también es ingeniera y nos viene como también a enseñar, a contarnos su experiencia, a comentarnos cómo le ha ido con todo esto alrededor del veganismo y el vegetarianismo, y también a exponer algo sobre un proyecto que tiene por ahí, que le está saliendo muchos frutos y que ojalá tenga muchos éxitos con él para su doctorado. Eh, bueno, vamos a iniciar contándoles entonces qué es el veganismo y qué es el vegetarianismo. Una persona, ¿ustedes creen que una persona puede vivir siendo vegana o vegetariana? Coméntenme ahí en el chat. Pero como nutricionista tenemos un concepto de que sí se puede vivir. ¿Por qué? Porque tenemos una variedad de alimentos de los que podemos obtener todos los nutrientes necesarios y no precisamente con el sacrificio animal. ¿Qué podemos hacer? Consultar con un profesional y saber qué alimentos necesitamos, qué es lo que necesita el cuerpo para poder que nosotros iniciemos esa cultura, porque la idea no es que las cosas las hagamos de un día para otro, sino que tengamos esa instrucción de que la vida igual va a continuar, pero el proceso en el que nos vamos a obtener esa proteína va a ser no del sacrificio animal, sino desde lo que es las plantas, las verduras, las frutas, algunos cereales, la combinación de ellos. Entonces, no es pensar que vivimos sí o sí para el consumo de la proteína animal, sino que es ir más allá y con orientación adecuada. Listo. Cuéntanos, Manuela, cómo iniciaste en este campo, qué te llevó a ser vegana o vegetariana, y cuéntanos qué eres, vegana, vegetariana o flexitario, lo que cuéntanos a ver. Bueno, en este momento nada, pero te cuento por qué y cómo ha sido la experiencia. Yo pues a mí nunca me gustó la carne, me parecía súper, súper maluca, el sabor, la textura, todo. Y a los 14 años decidí ser vegetariana y hubo un año que fui vegana completamente. Sí. Pero resulta que ya hace más o menos un año, y es una de las cosas que incluso les vengo a hablar, eh, pues dejé de ser vegetariana porque me descubrieron un problema de permeabilidad intestinal y intolerancia a muchos tipos de proteína vegetal, las leguminosas, la proteína del huevo, la proteína de la leche, el gluten. Entonces ahí me tocó cortar el vegetarianismo porque pues me iba a morir sí, sin otra fuente de proteína. Entonces a raíz de eso surgió también un proyecto que es el que quiero desarrollar con la tesis del doctorado en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile, que es de la búsqueda de nuevas fuentes proteicas para vegetarianos que primero tengan en cuenta el tema de las alergias alimentarias, porque muchas veces estos granos, que son los que los vegetarianos tienden a consumir, tienen mucho potencial alérgeno. Igual el huevo, igual los lácteos, igual el gluten. Pero se están investigando y por medio de inteligencia artificial también se están investigando proteínas que tienen muy bajo potencial alérgeno, que tienen muy buena calidad proteica, muy buena digestibilidad, y es ahí donde viene como todo este proyecto y toda esta búsqueda de proteínas para vegetarianos que sean de muy buena calidad, que sean muy nutritivas, pero que no les afecten o no nos afecten tanto el tema de la alergia, de la permeabilidad intestinal bueno, de las intolerancias alimentarias. Claro, sí, eso es muy importante porque las intolerancias hacen parte de nuestro sistema. Entonces, hay personas que tienen alergia hasta la carne de cualquier tipo, hasta la de pollo, y optan por otras estrategias que son las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales en el mercado son procesos que llevan bastante y bastantes conservantes, entonces también pueden ser alérgicos a los conservantes, pero esta nueva innovación, cuéntanos cómo se llama el proyecto, qué quiere decir este proyecto. Bueno, te cuento y les cuento un poquito para contextualizar porque veo que no todos son
nutricionistas, hay de como de todas las partes que estén acá. Bueno, las proteínas, pues como para hablarlos de una forma sencilla, son como la base de nuestra estructura en todas las células, en los músculos, bueno, en muchas de nuestro cuerpo, entonces tenemos la base de la proteína como una estructura vital. Y resulta que, bueno, una parte de eso pues la obtenemos en la alimentación, sobre todo de estos componentes de la proteína que vienen siendo los aminoácidos esenciales. Entonces tenemos unos aminoácidos esenciales que tenemos que consumir sí o sí porque no somos capaces de sintetizarlos. La carne, la proteína de la leche, la proteína del huevo en general son proteínas que tienen muy buen pool de aminoácidos esenciales, entonces digamos que son proteínas un poco completas. Pero cuando ya empezamos a hablar de vegetarianismo y de veganismo, empiezan a aparecer entonces unas dudas de, bueno, ¿y cuál va a ser mi fuente de proteína y cómo voy a reemplazar la proteína de la carne, de la leche o del huevo? Entonces acá tenemos que tener en cuenta el tema, dos conceptos que son muy importantes, que son, primero, la calidad proteica. Y la calidad proteica está relacionada con esos aminoácidos esenciales que los comparan con una proteína de referencia, que es una proteína estándar que tiene la FAO. Listo, entonces la FAO dice, esta es la proteína de referencia estándar, y de ahí, si usted va a coger un pan o unos frijoles, entonces miremos cómo están los aminoácidos esenciales de ese pan y de esos frijoles y los comparamos con esa proteína de referencia, a ver qué tanto se asimilan o se asemejan a esa proteína. Y por otro lado está la digestibilidad. Y la digestibilidad es, bueno, yo cuánto voy a asimilar de esa proteína. Entonces, resulta que los principales alimentos que consumen, o principales fuentes proteicas que consumen los vegetarianos y los veganos, tenemos algunos que tienen limitantes en aminoácidos esenciales. Por ejemplo, las leguminosas, todo este tema de los frijoles, las lentejas, la soya, tienen aminoácidos limitantes relacionados con la metionina. Y los cereales tienen aminoácidos limitantes, o el aminoácido limitante principal es la lisina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno conjuga estas dos fuentes proteicas, entonces granos o cereales con leguminosas, pues va a tener, digamos, un pool completo de una proteína similar a la que tengo de referencia en la FAO. Pero muchas veces estos alimentos tienen fibras y tienen ácidos, tienen algunos compuestos que inhiben esa completa digestibilidad y esa completa absorción de la proteína. Entonces es ahí donde se ha generado la búsqueda de otras fuentes proteicas que nos permitan tener un PDCAAS, o sea, un valor de calidad proteica supremamente alto y parecido al de la referencia, que sean de fácil asimilación para el cuerpo y que no tengan, como decía al principio, el tema de intolerancias. ¿Qué proteínas o qué fuentes proteicas nuevas se están explorando? Bueno, están las fuentes proteicas, las provenientes de algas, hay muchas algas que en realidad tienen mucha proteína y son muy parecidas al tema de proteínas de referencia de la FAO. Están las proteínas provenientes de hongos, las proteínas provenientes de bacterias, todo esto con el uso obviamente de biotecnología, de herramientas biotecnológicas. Y por último, una proteína que sé que va a sonar muy rara, muy loca, que van a poner el grito en el cielo, pero son las proteínas de los insectos. Los insectos todavía no se sabe bien, o la comunidad vegana y vegetariana no se ha puesto muy de acuerdo en qué tanto sería de consumo de eso por sufrimiento animal y bueno, ese punto. Pero en cuanto a calidad proteica, los insectos son supremamente buena fuente de proteína y tienen la ventaja de que se cultivan en espacios muy pequeños, entonces realmente su impacto ambiental es muy bajo. Entonces, por acá tienen como todas estas ventajas. En este momento en Colombia no se están usando para alimentación humana, solo para alimentación animal, pero en Estados Unidos ya se empezaron a generar snacks, barras con proteína principalmente de grillo.
Como acá las Obviamente no son hormigas los grillos de culonas. Monterey. Entonces en Estados Unidos se está empezando a utilizar en snacks esta proteína de grillos. Y otra fuente que de pronto también me faltó mencionar es la proteína de las hojas. Se ha estudiado sobre todo en países, digamos, tercermundistas, entre comillas, así le llaman, pero bueno, en estos tipos de países que esta fuente de proteína es muy útil y ventajosa porque es fácil de cultivar y es, digamos, de buena calidad proteica y fácil para las poblaciones, sobre todo vulnerables, que no tienen acceso a otras fuentes de proteína porque en general pues la proteína es cara. A eso, Entonces perdona, tenemos ahí te estas, interrumpo. sí, Qué pena. Ahí tranqui. nos estaban preguntando justamente sobre eso. Ya te voy a decir la pregunta que te la estaban haciendo. Dice, Lorelvi0910, ¿crees que una persona que no tenga los recursos económicos para suplir con otro tipo de proteínas, como por ejemplo la PBT, puede ser vegetariana, hablando de un vegetarianismo saludable? ¿Qué piensas tú? Sí, puede ser completamente vegetariana. Incluso si, como les mencionaba al principio, estas nuevas fuentes proteicas que se están analizando precisamente buscan esto, que sean proteínas baratas y de acceso a estas poblaciones también vulnerables. Y digamos, mientras nos llegan todas estas fuentes proteicas y se ponen en productos ya terminados, un vegetariano en este momento, pues digamos, puede resultar ser vegetariano de forma económica utilizando, combinando, como les decía, una leguminosa con un cereal, o sea, como frijoles con arroz. Ahí tenés realmente el pool completo de aminoácidos esenciales que requiere una persona para, pues hablando solamente de proteína, ya si nos vamos a hablar de carbohidratos, de grasas, eso es otra cosa, Es pero cierto, sí. hablando de proteína, ahí lo tenés completo. Listo, sí, es muy importante. La alimentación en sí, vegetariana vegana, no es como que tengamos un producto que tengamos que comprar en el supermercado. Eso lo hacemos simplemente en la cocina. ¿De qué se basa esto? De creatividad, de que experimentemos los alimentos. De hecho, la cultura vegetariana y vegana tiene una buena tendencia desde el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿ellos qué hacen? La cultura vegetariana lo que hace es que los alimentos duren un poco más. Por ejemplo, las conservas son una buena estrategia, por ejemplo, las tortillas de lentejas es una buena estrategia de que nosotros normalmente hacemos lentejas para un día y ya, y durante la semana no volvemos a hacer. Entonces, ¿qué hace la cultura vegetariana? Las hace en tortillas y tiene lentejas para todos los días, por ejemplo, o mezcla diferentes leguminosas, cosa que nosotros a veces no vamos a hacer los dos, digamos, lentejas y frijoles al tiempo. Entonces, esa es la idea, como innovar y tener creatividad para que esto pueda de alguna forma funcionar. Siempre teniendo en cuenta eso, guiado por un profesional, porque como dice ella, el pool de aminoácidos, sabemos unos alimentos que están dentro de ellos y otros no, y pues no vamos a comer o dejar de comer mejor la carne y ya, y simplemente con lo que comamos, porque eso genera un montón de deficiencias que pues sí nos podría traer complicaciones muy graves. Y cuéntame, ¿hace cuánto estás desarrollando el proyecto? ¿Cómo va el proyecto? En qué vamos? Bueno. Bueno, el proyecto realmente pues está todavía como proyecto. Ujú. Estoy esperando que el COVID nos deje viajar a Chile. Pero realmente el proyecto está como proyecto, aunque ya hay publicación. Ya hay una Mm. publicación, es un artículo de revisión precisamente de las nuevas tendencias en proteínas y sobre todo en procesamiento. Y realmente les voy a contar el proyecto de qué es. El proyecto entonces lo que busca es tomar como la inteligencia artificial, son técnicas pues, de inteligencia artificial, buscar en estas nuevas fuentes proteicas que les mencioné, como los hongos, las bacterias, las algas, los grillos y las hojas, pues, los insectos y las hojas, y garantizar la formulación de una proteína completa, incluso no solo en aminoácidos, también queremos que sea una proteína completa en vitaminas, sobre todo vitamina D y vitamina B12, y también con antioxidantes, porque los antioxidantes, pues yo los amo, yo soy fan número uno de los antioxidantes, eh, porque son como los que he estudiado toda la vida y los que sé que tienen un montón de propiedades anticancerígenas, antihipertensivas, bueno, en fin. Bastante, Entonces, sí. que también, total, que tenga entonces antioxidantes y una vez se tengan, digamos, consigamos las fuentes de proteína que nos van a garantizar eso, hacemos un proceso de impresión 3D.
Y este proceso de impresión 3D busca precisamente darle una forma atractiva al producto y garantizar personalización, porque esta es una nueva tendencia que se está teniendo en el campo de la nutrición y es la nutrición personalizada. En este momento ya hay muchas empresas en Estados Unidos que simplemente tú llenas tus datos o tus requerimientos o incluso ellos te mandan un kit para que te hagas un kit de exámenes de tu microbiota intestinal o de sangre y de acuerdo a esos temas médicos o de microbiota, ellos te recomiendan a ti la mejor nutrición que garantice que tú tengas, pues como que alcances esas metas que quieres y que tu microbiota intestinal esté perfecta, que tengas los nutrientes exactos. Y obviamente esto también aplica para poblaciones como niños y población anciana, que de pronto los niños necesitan como figuras divinas y llamativas para que coman este tipo de alimentos. Y los ancianos que necesitan, que de pronto no les queda tan fácil masticar por el tema de la dentadura, pues también se pueden lograr alimentos que sean de fácil masticabilidad, que sean blandos. Y entonces, bueno, tenemos ahí un completo panorama de lo que puede ser la nutrición personalizada y eso es lo que buscamos con el proyecto, generar un snack de proteína con inteligencia artificial, con estas nuevas fuentes proteicas y con impresión 3D para que simplemente, según tus requerimientos, se te imprima tu alimento, se te mande y ya está garantizado por lo menos tu fuente proteica del día. Ah, ya, o sea, y es dentro de ese proyecto están trabajando otros profesionales o estás tú sola. Bueno, el proyecto lo hice yo sola y estoy asesorada por un profesor de la Universidad de Chile que precisamente viene trabajando todo el tema de impresión 3D. Qué chévere. ¿Y la impresión 3D en Colombia ha surgido? ¿Han hablado sobre esos temas? ¿Hay antecedentes de algo así o no? Solo en Estados Unidos. Bueno, la impresión 3D en Colombia es, pues digamos que está relativamente, pues está nueva, pero la hay no para alimentos, para como esos Mm, polímeros. Para alimentos, un grupo de la Universidad de Cali o del Valle, ya no recuerdo, estaba trabajando en impresión 3D de Arequipe, ah, pero no bueno. he ido más de Más impresión allá. 3D de alimentos en el país. Ah, bueno, y cuéntame también, cuando eras niña, ¿de pronto te llamó la atención esta cultura vegetariana o qué pensabas cuando eras chiquita? Porque uno siempre le dicen, es que no, hay que comer carne, sí o sí, es que es necesaria y punto. No le dejan opinar a uno. Bueno, pues es que, como te digo, nunca me gustó ni la Nunca textura, te ni el gustó. color, ni el sabor. Me parecía horrible. A mí me obligaban a comer carne. Pues obviamente mi mamá lo hacía con todo su corazón, con todas las mejores intenciones, pero era una tragedia. O sea, yo a veces lloraba porque me tocaba comer carne o la llenaba de queso crema para que no me supiera carne. Eh, pero creo que es también el desconocimiento, o sea, en este momento hay muchas alternativas que se pueden generar ya en este momento. Colombia no está como yo empecé hace 14 años o 15, que había un solo restaurante vegetariano. En este momento hay muchas alternativas en el país, hay muchas alternativas en el supermercado. Obviamente sí es recomendable tener este apoyo de un nutricionista o de un médico que te pueda decir como, bueno, ¿cómo vamos a reemplazar eso para que no te llenes solo de pasta? Porque fue lo que me pasó a mí a los 14 años, me dediqué a comer pasta porque no sabía. Sí. pero sí, creo que se puede ser vegetariano. Y bueno, ahí con la pregunta que estaban haciendo de esta tendencia de imitar la textura de la carne con proteínas de origen vegetal, pues es una buena opción para las personas que aman la carne y que quieren ser vegetarianos, no sé, por el ambiente, por los animales, porque no nos digamos, igual el impacto ambiental, la deforestación que genera esto, pues es alta. Entonces sí, es una buena opción para ese tipo de personas que imitación de la carne en su textura y su sabor, pero para otras que no nos gusta la carne, pues eso no es una opción. Por ejemplo, a mí me dan una cosa imitación a carne y me vomito. Pues, pues si no quiero comer carne porque no me gusta. Exacto. Claro que sí, sí, esas Exacto. buenas tendencias.
malas, depende de la persona que le guste comprarlas y como todo, o sea, la industria hace de nosotros la necesidad. Entonces, si nosotros podemos crear esa textura de carne con algunos alimentos, porque es lo mismo que ellos hacen, sino que con un procesamiento más largo y unos conservantes, entonces, ¿qué tal si empezamos mejor desde la tradición de consumir nuestros propios alimentos, de cultivarlos, ojalá de hacerlos? Entonces, esa es mi opinión acerca de esa imitación, porque Ujú. eh, algunas personas sí prefieren más cuidar el medio ambiente, pero sin dejar ese sabor, y es respetable. Pero entonces siempre yendo como a lo fundamental, que es saber cuánto de esa proteína necesitamos. Entonces, por ejemplo, cuéntenme ustedes, los que están ahí en el chat y están pendientes, qué son, qué les gusta la carne, vegetarianos, veganos, se cree, como dijo Manuela, no somos nada, porque es verdad, todos cambiamos, todos tenemos tendencias diferentes, hoy nos gusta una cosa, mañana otra, y eso es súper respetable. De hecho, de eso se trata la alimentación. La alimentación saludable es esa variedad que tenemos de alimentos, de no quedarnos solo en unos alimentos, sino consumirlos todos, los que nos gusten, pero en qué, en la cantidad que necesitamos. Y Eh, Laurenia, y qué pena sí, te digo, te cuento algo con este tema que mencionabas del impacto ambiental. Yo he tenido muchos problemas con eso, porque, o sea, realmente el impacto ambiental que genera, no sé, deforestar el Amazonas para meter una vaca es alto. También, o para sembrar soya para alimentación animal, es alto. Pero no nos podemos, o sea, pienso yo, el impacto ambiental en ese momento que está teniendo el alto consumo de leche de almendras en el mundo es gigante. O sea, hay una extinción masiva en ese momento de abejas en Estados Unidos por la alta siembra y obviamente insecticidas para cultivo de almendras, para hacer la leche de almendra, porque la tendencia pues también de ese consumo es alta, de ese producto es alta. Entonces ahí yo digo, hay que mirar, o sea, no nos puedo quedar en no como carne porque eso contamina mucho. Sí, probablemente el impacto del consumo de carne sea más alto que el de no consumo de carne, aunque también hay que mirar hasta qué punto, porque pues ya si nos vamos a ver si van a traer la leche de Estados Unidos en todo el avión, bueno, un montón de cosas. Pero lo que digo es, la invitación también es como escuchar también al cuerpo y decir, bueno, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me siento bien. Si yo definitivamente no me siento bien viendo el pedazo de carne en el que mataron una vaca, pues listo, no me siento bien y está bien. Pero si me siento bien también comiéndola, pues no, la idea es no sentirse mal diciendo, no, es que no me la como porque me van a mirar feo porque maté una vaca. no, es, no es el punto, o sea, el punto es si lo quiero, si quiero ser vegetariano, si quiero tener este tipo de alimentación vegetariana vegana, saber cómo hacerla, estar consciente, que igual obviamente todo en este mundo tiene un impacto ambiental, que respirar puedo hacer, exacto, que es puedo hacer una sencillo. nutrición adecuada con ella y que no me tengo que gastar un montón de plata, porque es que también si tú te vas para las tiendas vegetarianas, allá te venden, o estas nuevas, te venden productos súper caros, el queso de Claro, coco de 30.000 pesos, de 250 gramos, pues tampoco. claro que sí. Aquí dice Luisa Gallón que se puede hacer un snack de proteína vegetariano. Sí, de hecho esa es la idea con el proyecto, lograr hacer ese snack funcional es que tenga como aparte otros atributos que no solo sean la proteína, o sea, que los antioxidantes, las vitaminas, para el consumo de las personas y también porque no nos digamos mentiras. Es muy bueno uno poder cultivar sus alimentos, es muy bueno uno poder cocinar sus alimentos, pero hay personas que trabajan y que no tienen la posibilidad de hacerlo, entonces también desde la industria de los alimentos y unido a la nutrición se tiene que generar bueno, como estos proyectos que busquen tener productos listos para el consumo, pero conscientes, no productos listos para el consumo llenos de, no sé, de un montón de aditivos y al final llenos de grasa saturada y trans. Sí, es verdad.
Y como dice Vivi Gaviria, que qué nutrientes están ausentes en la dieta vegetariana. De hecho, se espera que ningún nutriente, porque si estamos orientados por un nutricionista, la industria más o menos asemeja esa necesidad, pero no total. Entonces, ¿cuál es la idea? Orientarse y saber qué alimentos debemos comer. Por eso es que la nutrición es individualizada. Aunque uno haga consulta para unas poblaciones buenas, de cantidad de personas y pueda dar recomendaciones, siempre va a ser individual, siempre va a necesitar uno saber cuánta proteína por kilogramo de peso necesita. Entonces, se espera que no haya ninguna ausencia de ningún nutriente y que de hecho se cumplan antes más, porque una cultura vegana vegetariana tiende a consumir más verduras, tiende a consumir vegetales, digo, tiende a consumir cereales mejores, que son los integrales, que de pronto podría favorecerle un poco más a la fibra. Entonces, pues se espera que no tenga ningún nutriente ausente y antes mejore su calidad. Por ejemplo, los carnívoros que podría poder decirse que a veces evitan las ensaladas, no en todos sus casos, pero a veces la evitan porque se sienten más llenos cuando ya comen la carne. Entonces, eso sí genera como una controversia ahí. Total, y bueno, y pues los que siempre vamos a encontrar, digamos, ausentes o la problemática que siempre le dicen a uno cuando se vuelve vegetariano es la vitamina B12, la proteína. O sea, y realmente la proteína ya la tenemos, digamos, subsidiada más o menos si usted sabe hacer una buena combinación de productos, leguminosas con cereales, tenés check la proteína. Y en cuanto a la B12, pues también hay alternativas de B12 de fuente vegetal o incluso estas leches vegetales, la mayoría vienen adicionadas con B12. Y bueno, y después viene el tema del hierro. El hierro realmente también está en muchos alimentos. El hierro lo encontramos fácilmente en muchos productos, no necesariamente de origen animal. En muchos productos de origen vegetal está el hierro y lo que yo siempre le digo a la gente, me dicen, ay, que como que el hierro, y yo vea, cuando coma hierro, tome vitamina C. O sea, Y siempre, ya. siempre, siempre que consuma hierro, coma una buena cosa que tenga bastante vitamina C, porque la forma en la que encontramos el hierro en estos productos vegetales se llama en una forma de hierro que se llama hierro noemo, y este hierro noemo pues necesita reducirse en nuestro cuerpo para poder ser absorbido, de lo contrario no es absorbible. ¿Y cómo se reduce? Con vitamina C, no hay de otra. Entonces, cuando coman hierro, cuando coman una taja de espinacas, un plato de espinacas, pues échele un kiwi. Y ya. Y Bueno, ya. aquí dices que David López, no me gusta la carne, me gusta la carne, pero no soy capaz de cocinarla. Eso pasa mucho. Uno ve esa carne con sangre y no es como, ¿qué es esto? ¿Cómo la hago? ¿Cierto? Y es muy, eso pasa mucho, a mí me pasa también. Bueno, por acá nos Ujú. hacen una observación, dice DMNI12, dice, para reducir el impacto ambiental no solo basta con elegir productos consumir, sino cambiar fundamentalmente la forma en que producimos lo que comemos. Es muy cierto, los cultivos extensivos están generando un impacto ambiental súper fuerte, pero ¿qué hacen ellos? Es porque están abasteciendo necesidades que nosotros en algún momento no teníamos, pero ellos es la industria y de eso se basa. Entonces, es verdad. ¿O tú qué piensas con los cultivos extensivos? Pasa, ¿cierto? El consumo de agua, los desplazamientos rurales. Total, total, y ahí hay que tener en cuenta que esos cultivos extensivos también, o sea, están para la población vegetariana, vegana, carnívora, o sea, a todos nos afectan porque de hecho A está todos. incluso en Colombia muy fuerte el tema del aceite de palma, es un cultivo extensivo, están deforestando mucha parte del Amazonas para sembrar palma para aceite. Entonces, si el aceite de palma, pues digamos un producto vegano o vegetariano, entonces ahí no es como el tema de quién hace más impacto y quién no, y quién mata Sí, más y quién no, sino hey, es como tomar una conciencia de todos, de qué estamos consumiendo y de dónde viene eso que estamos consumiendo también. sí, la conciencia en alimentación y en lo que hacemos, como dice acá, el cultivo personal o comunitario es el futuro, y es cierto, que cada uno tuviera una huerta pequeña de algún alimento, que después se reuniera con su comunidad, hiciera un trueque de alimentos, ya, con eso empezamos a tener Sí, un cambio, así sea personal o comunitario. Es que odio el huevo, ideas para desayunos altos en proteínas, dice Luisa Gallón. Altos en proteínas. ¿Te gusta el queso? La leche, no sé. No, consulta con tu nutricionista, sí. pero ideas, no, las leguminosas por mi parte. ¿Tú qué pensarías?
las leguminosas, los champiñones. Los champiñones de pronto no tanto el que comemos normal, el champiñoncito que nos venden el común en el supermercado. Hay otros champiñones que son muy buena fuente de proteínas, tienen más proteína que ese, incluso se asimilan a las proteínas animales. Por ejemplo, las orellanas o el shiitake. Esos tipos de hongos tienen muy buena calidad proteica, muy buena digestibilidad y como les dije, en cuanto a aminoácidos están pues como muy parecidos y no tienen casi aminoácidos limitantes. Otro que se me olvidó mencionar, que no tiene aminoácido limitante, es decir, está completo en su pool de aminoácidos como fuente proteica de muy buena calidad, la quinoa y el amaranto. Estos son cultivos, obviamente, de acá, pues son ancestrales, son de Perú, de Bolivia, de la zona andina, de Colombia también. Y la interesante es que en muchas partes, en muchos países latinoamericanos hay quinoa. En Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia. Y la quinoa de Colombia, precisamente la variedad que tenemos acá, es la mejor en calidad proteica. Entonces deberíamos Qué empezar bueno. a consumir esa quinoa que tenemos producida en Colombia. Acá tenemos mucha de Perú, pero realmente la de mejor calidad en esos países es la de Colombia. Súper bueno. ¿Y qué, como qué recetas podríamos darle aquí a los televidentes? Porque yo la verdad la Bueno, quinoa solo la he probado como en ensaladas y creo que es como una buena opción, sabe muy bueno en realidad. Pero yo creo bueno, que ahí con se la podría hacer unos quinoa snacks, podría ser de todo y de buena todo, fuente. arepa de quinoa, metérsela al cereal como harina de quinoa, como en vez de arroz, tener quinoa, yo en vez de arroz hago quinoa, entonces en vez de echarle al arroz, no sé, maicitos y zanahoria, pues le echo a la quinoa maicitos y zanahoria. Es así, es muy Ah, importante que cuando consumamos estas proteínas de la quinoa y el amaranto, lavemos el producto, lavemos el grano antes de cocinarlo y lavemos el grano antes de consumirlo porque ellos tienen ellos tienen unas toxinas, unas antinutrientes en el pedacito de afuera que recubre el grano, ujú. que son pues realmente eso se quita con el lavado, pero si no las lavamos nos consumimos el antinutriente y realmente sí lo que vamos a hacer es todo lo contrario a lo que queremos, no vamos a absorber ninguna proteína porque son inhibidores de la tripsina, que es una enzima que digiere esas proteínas en el estómago. Sí, no, no estaríamos haciendo nada en realidad. Ajá, entonces un buen lavado. Un buen lavado, listo, sí. Por ejemplo, también hay que tener muy en cuenta que en las culturas veganas y vegetarianas el consumo de verduras es muy alto, pero entonces, ¿cómo lavamos las verduras? ¿Cómo lavamos los productos que nos consumimos? Cuando a veces vemos en los limones que están como brillantes, esas son capas que ellos, pues, los supermercados le aplican para que dure, para que sea bonito. Y también la otra estrategia es que no escojamos solo los alimentos que están bonitos y los que, ay, qué bonito es, no, también cojamos los maduros, los que podemos posiblemente hacer una torta con ellos. Entonces, tratar de escoger también y no generar tanto desperdicio. Esa es otra parte, el desperdicio. Tú haces algo con la comida que haga que se reutilice ese que iba a ser desperdicio. Utilizas algún producto, por ejemplo, en mi caso, yo a veces la piña, pues entonces se pela, se lava muy bien la cáscara y uno le echan agua y la pone a hervir y listo, queda un agua de piña deliciosa, le puede agregar limón, canela y es pues es una buena forma de hidratarse porque pues el agua también cansa. ¿Tú haces alguna estrategia, utilizas alguna o no? Ninguna. No. Y debería. Sí, por Y ejemplo, sé. otra es escoger todas las cáscaras de los alimentos y guardarlas y hacer un compostaje. ¿Has hecho alguna vez compostaje? El compostaje es una cosita así chiquita, una capita de tierra, después las cáscaras de las frutas, de las verduras, todo crudo para que sepan ahí, y otra capita de tierra y 30 días ahí. Le ponen huequitos a todos los lados del recipiente en el que lo pusieron y listo, tienen compostaje en 30 días. Es buena estrategia. Bueno, aquí dice, Sí, ¿qué? no, quiero decir que de hecho cuando uno estudia, cuando uno busca investigaciones científicas de residuos o de cáscaras o de subproductos de los alimentos, se da cuenta que estamos botando como oro, cosas valiosísimas que tienen ahí
los mismos alimentos y que no los consumimos por cualquier cosa y que realmente deberíamos empezar a utilizarlos. Las cáscaras de las frutas, la semilla de las frutas es súper, súper, súper nutritiva, tiene un montón de ácidos grasos, tiene un montón de fibra. Y bueno, en fin, entonces ahí creo que es una buena opción y de hecho ya también la industria de alimentos se está preocupando por eso. Y de hecho en uno de esos de esas proteínas que les mencioné, las proteínas a base de bacterias, lo que están haciendo precisamente es cultivar esas bacterias en desechos de la agroindustria para que se crezca pues ahí y se genere el crecimiento del cultivo y finalmente después se haga una liofilización o un secado y se venda después la bacteria como fuente proteica, pero que crezcan esos residuos precisamente Qué que buena tienen tantos estrategia, nutrientes. claro, es que ¿qué estamos haciendo con reducir el impacto de que no se vaya más basura al mar y que ya, y como se fue al mar, entonces como eso es infinito y nadie conoce la profundidad, entonces Ajá. que se vaya ya. Es cierto, por ejemplo, acá nos dicen, yo conozco a alguien que le da los desperdicios a las vacas. Es que naturalmente la vaca no está hecha para comer soya, es que es eso, o sea, ¿cómo es que le estamos dando soya a un ser vivo que ni siquiera la necesita? Entonces, todas esas cuestiones es de irnos a pensar la alimentación consciente, de qué estamos comiendo, de dónde viene eso. Por ejemplo, los mercados campesinos, eso es hacer una alimentación consciente porque estamos entendiendo de que el campesino no puede venderle todos los alimentos al supermercado porque no todos están bonitos, ¿cierto? No todos se ven bien, no todos están maduritos sin golpes ni nada. Entonces, por ejemplo, la estrategia del Banco de Alimentos, no sé si la habían escuchado, ellos lo que hacen es irse a la ruralidad y coger todos los alimentos que los supermercados, por ejemplo, de Éxito no recogen. Entonces ellos lo recogen, lo arman en paquetes y lo distribuyen a las poblaciones más vulnerables de Medellín primero y si les alcanza a otras poblaciones de Antioquia. Entonces, por ejemplo, apoyar ese tipo de estrategias sin ánimo de lucro, porque ellos son un banco que pues sin ánimo de lucro ayuda mucho a que reduzcamos ese impacto ambiental y estamos haciendo pues una obra buena, que lo que necesitamos es donar y el pueblo salva al pueblo en realidad. Total. Aquí tenemos una pregunta de DMNI12, dice, no entendí bien lo de la proteína de bacterias, ¿cultivan las bacterias y hacen hamburguesas de eso? Digamos que sí, o sea, se podría. Cultivan las bacterias en estos residuos de la agroindustria y de ahí esas bacterias se liofilizan, se les quita pues como el tema de la humedad, se ponen así como estáticas, por decirlo así, para que no se sigan replicando y eso se vuelve un polvito que simplemente ya tú lo puedes utilizar como materia prima o como ingrediente en cualquier preparación. Y otra cosa que se me olvidó mencionarles y lo vi ahí en los comentarios, el tema del omega 3 y la relación omega 3 omega 6. Es muy difícil o es más difícil de cumplir en una alimentación vegetariana o vegana, porque la mayor fuente de estos omegas, sobre todo el omega 3, es pues el pescado, ¿cierto? El pescado es excelente fuente de omega 3. Y resulta que hay una relación que se ha estudiado, relación omega 3 omega 6, por el tema de que estamos hiperinflamados por el alto consumo de omega 6. El omega 6 está presente en estos aceites o en estas grasas que normalmente consumimos, girasol, soya, palma, bueno, la otra que es la de colza, que es la colza es la canola. Entonces está presente este omega 6 en estas fuentes y claro, como son la mayoría de grasas, la ingesta de grasas en nuestra mayor cantidad viene de estos aceites, entonces tenemos una relación omega 6, omega 3 muy desbalanceada. Y esto genera hiperinflamación corporal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Empezar a consumir más omega 3 para balancear un poco todo ese omega 6 que estamos consumiendo. Y como el omega 3 está muy presente en el pescado, entonces para los vegetarianos y los veganos es de especial cuidado este consumo de estos omegas. ¿En dónde encontramos omega 3 en alimentos veganos o vegetarianos? En la chía. La chía es una muy buena fuente de omega 3. En las algas marinas también tenemos fuente, pues algas tenemos fuente de omega 3. Y en esta linaza, en estas semillitas, en realidad las semillitas así tienen también buena fuente de omega 3, entonces hay que tener cuidado con esa relación y empezar a consumir más estos productos para no estar en un estado de hiperinflamación constante como es lo que mantenemos. O pues ya los suplementos de omega 3.
Sí, es muy buena estrategia. Por ejemplo, la chía es una buena tendencia que se está dando, que muchos alimentos ya tienen chía. Y está bien porque la idea es eso, empezar a que los alimentos naturales sean la opción, los suplementos ya sea como una última opción por allá, pero sí, ojalá se tuviera ese balance. Por ejemplo, hay una buena observación respecto a la alimentación con las semillas y es que lo ideal es que las trituremos, que no las consumamos así enteras porque el organismo todavía no está como en la capacidad de triturarlas o de absorber de todos sus nutrientes, entonces ojalá las pudiéramos como hidratar en el caso de la chía y en otras un poquito, al menos que no sean enteras, o sea, que no sea el granito de ajonjolí, sino al menos tostarlo, por ejemplo, es otra buena opción para que lo tengan en cuenta. Exacto. Síganos preguntando por los comentarios. Ya nos vamos acercando al final, cómo les ha parecido, ¿qué nos quisieras contar de más en este tiempo? Ah, bueno, les cuento aquí avisos parroquiales, más bien, mientras nos hacen las preguntitas. Esto es un en vivo porque estamos haciendo la inauguración del grupo de estudio de vegetarianismo y veganismo desde la Asociación Colombiana de Nutrición y Dietética, de estudiantes de nutrición y dietética. Entonces, la idea es que ustedes, como asociados en Ascendi, se inscriban en estos grupos de interés, son grupos de estudio en los que nos vamos a sentar con profesionales como Manuela, otro tipo de profesionales como agroecólogos, en este caso también van a haber nutricionistas. Entonces, pues, la idea es que interactuemos y nos actualicemos, por ejemplo, en estos nuevos inventos que se ha creado la tecnología y la industria alimentaria, que me parece maravilloso, y les agradecemos a todos los ingenieros por su creatividad y a todos los profesionales que se sumergen en este campo de la innovación, porque ese es el futuro de un país. El desarrollo de un país no se queda solo en acumular dinero, sino en innovar, en desarrollar, en estudiar y en investigar. La investigación siempre va a ser como primordial. Entonces, a eso vamos con los grupos de interés. La idea es que ustedes participen, que nos pregunten, que estos en vivo sirvan como para actualizarnos. Veo que no hay como más preguntas. Si quieres, vamos finalizando con alguna recomendación que nos quieras dar como ingeniera, como consumidora, como persona natural, lo que quieras para ya acabar. Lo primero, bueno, lo que siempre les voy a recomendar y siempre les recomiendo a la gente es lean los ingredientes de lo que consumen. No se dejen como embaucar por la publicidad de la industria de alimentos, pues yo he hecho parte y no confío en ella. Hace cosas muy chéveres, pero también hace cosas horribles. Y realmente te pueden vender a ti, no sé, chocolatina y el primer ingrediente es azúcar. Entonces uno dice, bueno, estoy comprando chocolate o estoy comprando azúcar. Entonces, lean bien los ingredientes de lo que compran. Es fácil, ustedes se voltean el empaque, ahí están los ingredientes de los alimentos siempre van de el que está en más cantidad al que está en menor cantidad. O sea, el que aparece primero es el que más tiene. Entonces, ahí ustedes saben si les están vendiendo lo que les dicen que les están vendiendo. Bueno, y sí, Manuela, cuéntanos sobre tu proyecto de 4 grados. Promocionate, este es tu espacio. Es todo tuyo. Bueno, 4 grados es un proyecto que tengo desde el 2016. Es un proyecto de apoyo a las empresas de alimentos, a las industrias de alimentos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estos pequeños emprendedores, cuando empiezan sus proyectos de alimentos, restaurantes, snacks, lo que sea que vendan, no conocen de la normativa. Entonces, la idea es poder decirles, bueno, mira, según la normativa, tu producto debe ser así, la vida útil se puede calcular de esta forma, debes tener en cuenta que si te visita el INVIMA, que si te visita seccional de salud, te van a exigir estas recomendaciones. Entonces, ven, capacitemos a los manipuladores, les entrego el carnet de manipulación de alimentos. Bueno, les hago como todo el acompañamiento en este tema de calidad, desarrollo de productos, estudios de laboratorio, para que ellos garanticen que van a tener un producto, digamos, inocuo, seguro y que va a cumplir como los estándares normativos. Y siempre es personalizado, o sea, y a bajo costo. A mí no me gusta cobrar 10 millones por la asesoría, no, es como, bueno, ¿cuál es tu presupuesto? Porque yo soy emprendedora y bueno, ven, ajustémonos, eso es. Ah, no, genial. No, bueno, bienvenida. Muchas gracias, Jacobo. A ustedes también muchas gracias por todo las preguntas que nos compartieron. Esperamos volvernos a ver en otra ocasión. Gracias, Manuela. Ojalá tengas muchos éxitos con tu Gracias a proyecto. ti.
y nos veremos en otra oportunidad. Bueno, a ustedes que estén muy bien.